Muy buenos mediodías, sean ustedes bienvenidos a un nuevo espacio de noticias aquí en Canal 100, el canal de la Cooperativa de Agua, Energía y otros servicios comunitarios de 2 de mayo limitada. Quien les habla, Daniel Orloff, y comenzamos con las noticias más importantes de esta jornada, que hoy hay muchísimas noticias. Vamos a comenzar con lo que nos afectó gran medida en la región, tiene que ver con de esta tormenta que ocurrió durante el fin de semana, que afectó principalmente al Soberbio, dejando varias personas sin techo prácticamente con fuertes vientos, en donde, bueno, lamentablemente las pérdidas económicas fueron fuertes en estos lugares, pero por suerte y gracias a Dios nadie resultó herido, o al menos no de gravedad, algunas personas por ahí, algún golpe, alguna caída, pero nada del otro mundo, digamos, por suerte, porque podrían haber sido unas tragedias tremendas en la región. Sin embargo, fueron voladuras de techo, se recuperaron algunas chapas. El municipio ayudó y está colaborando en el Soberbio para que más o menos unas 30 o 40 chapas sean entregadas a distintas familias para reconstruir algunas viviendas. Acá en 2 de mayo tuvimos suerte de que los vientos no fueron tan intensos como en algunas zonas del Alto Uruguay, como puede ser Santa Rita 25 de mayo, también en el Soberbio, y algunas regiones también de Ruta 12, pero se está analizando todavía algunas colonias si se afectaron algunas zonas productivas, que es lo que justamente preocupa y mucho en el tema de producción en general. Y lógicamente hay vecinos que nos estaban alertando de que se quedaron sin luz durante muchos días incluso, porque estas tormentas empezaron el viernes y habían gente que para incluso bien entrado el lunes seguían sin servicio. Pasaba esto en el límite entre el Soberbio y San Vicente, en Picada Mandarina, Picada Molino, que son zonas de acceso a la ruta provincial 13, que estaban sin energía eléctrica y que, bueno, lógicamente los freezers aguantaron como pudieron, sobre todo los productores tienen siempre animales carneados o tienen animales dentro de lo que son los freezers, y con estos cortes de luz tan prolongados prácticamente no los podían ni tocar a los freezer porque donde abrían se cortaba la cadena de frío. Algunos tuvieron algunas pérdidas, sobre todo lo que vendrían a ser las despensas o los kioscos que hay en las colonias, que por ahí sí, como tenían heladeras, expositores y demás, helados, picolés y demás, eso todo se perdió lamentablemente. Y bueno, quien tenía un freezer más o menos bueno aguantó un par de días, pero claro, estaba ya prácticamente al límite, y esto enojó mucho a las personas, sobre todo a quienes tengan que mantener cadena de frío en algunos medicamentos. También se vieron afectados con este temporal, y hay algunos electrodependientes que, bueno, tuvieron que ir hasta la zona urbana para mantenerse y para evitar inconvenientes. Situaciones complejas, sobre todo en el sector de leches. Hay que, digamos, ordeñar todos los días y por lo general se deja en una batea enorme, donde vienen a buscar al otro día la leche, y esa batea tiene un sistema de refrigeración que se tiene que mantener mediante sistema eléctrico. Bueno, la mayoría de los productores que se dedican al tema de la lechería o a la quesería ya tienen un equipo electrógeno para poder suplir las necesidades energéticas y estuvieron prácticamente al límite. Durísimo, ¿eh? Para el sector productivo siempre es duro esto. Pareciera como que estamos contando las mismas noticias de los últimos 30 años. Es una cosa increíble. Bueno, por otro lado, en San Vicente, hoy en la mañana detuvieron a un conductor que estaba prácticamente al límite. O sea, una cosa increíble lo que mostraban. El hombre zigzagueaba, había un control de la policía y lo pararon. Un joven de 29 años, un poquito antes de las 7 de la mañana. Le hicieron el test de alcoholemia y arrojó 1,81 en sangre. No, no es poco, ¿eh? Tenía bastante el muchacho en sangre. ¿Qué quieren que les diga? El procedimiento se llevó después de las 7 en la Avenida Constitución. Efectivos policiales advirtieron que el motociclista zigzagueaba, presentaba signos claros de intoxicación alcohólica. Se desplazaba en una moto Sanel 150 y tras constatar el alto nivel de alcoholemia fue demorado y la moto obviamente secuestrada. A un peligro. Podría haber matado a alguien, se podría haber matado. Una locura.
Bien, pasamos al INIM porque, bueno, en estas últimas horas se ha confirmado que el gobierno directamente ha desregularizado completamente el tema de la yerba mate. Yo sé que hay posiciones bastante encontradas con esto, principalmente en sectores políticos que nos hacen creer que todo esto está mal, ¿no? Que esto es todo mal. No sé, hay que leerlo, hay que verlo. El gobierno eliminó las últimas regulaciones del INIM y habilita el libre mercado total de la yerba mate. El gobierno derogó en las últimas horas todas las facultades que tenía el INIM. A ver, esto ya se había un poco anticipado con el decreto 70, ¿no? Y el DNU 70, quiero decir, y oficializó el libre mercado de la yerba mate. Desde el 19 de noviembre ya no hay más fijación de precios. El gobierno nacional oficializó entonces este martes un cambio para el sector yerbatero publicado por el decreto 812/2025 que eliminaba las últimas regulaciones que podía llegar a ofrecer el Instituto Nacional de la Yerba Mate y pone en marcha el esquema del libre mercado a pleno. La medida entrega este 19 de noviembre, modificando de manera directa el funcionamiento institucional del organismo y las relaciones comerciales. El decreto modifica el artículo 8 del decreto 1240/2002, que establecía que el organismo ya podría limitar la iniciativa privada ni invertir en la interacción de oferta y demanda. El gobierno además derogó varias otras cuestiones. En un plazo de 30 días, toda reglamentación interna queda absolutamente derogada. Artículo 11 obliga al directorio a fijar precio de hoja verde. Eso ya no existe más, ni tanto verde ni canchada. Artículo 18, conocida por las cláusulas del laudo, habilitaba a la Secretaría de Agricultura de la Nación a definir los valores si no había una fijación de precio en el INIM, tampoco. Y el artículo 12 regulaba las zafras semestrales de precio. Con estas derogaciones, prácticamente pasa a depender exclusivamente de la dinámica del mercado. La normativa deja en claro que si la industria decide pagar a 90 días cualquier modalidad, no habrá mesa del INIM que pueda impedir el esquema. El sector yerbatero deberá ahora adaptarse a un esquema completamente nuevo, donde los acuerdos privados, la competencia y la capacidad de cada uno de los productores o de las empresas es lo que va a determinar el precio. A ver, yo soy productor agrario y si un, una copiadora a mí me paga mejor que la otra, yo le voy a entregar la yerba a la empresa que me compre mejor la yerba, y la que me paga poco, me paga con cheque, no le entrego la yerba y ya está. Claro, lo que pasa es que el sistema productivo hace que el productor esté de alguna manera muy atado porque tiene que pagar insumos. Hay toda una cadena que lo va atando a la obligación de entregar la yerba mate. Ningún productor de Misiones puede decir este año no entrego la yerba o el té o lo que sea, porque depende de esa entrega para pagar un montón de deudas que ya tiene. O sea, todo el sistema fue creado de tal manera para que el productor siempre dependa ese año de la entrega del producto. Pasó con el tabaco, pasa con el té, pasa con la yerba mate. Entonces, hoy por hoy el productor está atado literalmente a entregar la producción, aunque sea a cheque a 120 días, a 180 días, 90 días. No puede decir que no. No tiene ese control el productor, porque el sistema fue armado durante estas últimas décadas para que esté atado a la entrega del producto. Fue un sistema perverso que lo obligó. Porque si no, el productor dice, no, si no me pagan en el momento que yo necesito, no entrego la yerba. Esto puede complicar 1 año, 2 años, pero cuando las acopiadoras se queden sin stock, digamos, van a recurrir al productor sí o sí, porque si no se funden. Necesitan comprar la yerba mate sí o sí, no les va a quedar opción. Y entonces el productor va a fijar el precio, va a decir, no, mi producto vale tanto, ¿te gusta? Bien, ¿no te gusta? Bueno, ¿qué va a hacer? Y de última también le abrís el juego que el productor también comercialice la yerba mate por su cuenta, con un barbacoa o con alguna otra herramienta. Los controles fitosanitarios van a seguir existiendo, no importa eso. O sea, si la yerba está en malas condiciones, se saca esa producción y ya está. Pero en términos generales, las grandes empresas van a tener que pagar más si quieren la yerba mate. Pero vuelvo a insistir, el productor está atado al sistema. Un sistema que es arcaico, fíjense cómo todavía seguimos con las ponchadas, apenas tenemos con suerte algún brazo que permite subir la yerba un brazo mecanizado me refiero, ¿no? Una grúa que le permite subir la yerba al camión para ser trasladado hasta los centros de acopio o hasta
las procesadoras y bueno, lógicamente los secaderos, que son los que van a determinar el precio ahora. Y el productor se va a tener que poner firme, no hay mucho más, no hay mucho más. A empezar lo mismo la yerba en góndola, si está muy cara no se la compre, ya está, se compra la más barata y ahí van a tener que ajustarse según lo que la gente esté dispuesta a pagar o no, sin más, sin más. Y esto en principio va a ser un problema porque como dije, el sistema del productor está atado a tener que entregarle producto para pagar insumos, porque tiene deudas. Pero en el momento que logre paliar las deudas y logre ser un poco más libre del sistema que lo tenía atado a esta cadena infinita, le va a permitir tener más autoridad en su producción y también le va a permitir tener más autonomía. Esto puede tardar 5 años en que se dé o más. Esperemos que no. Pero bueno, lamentablemente los productores atados a toda esta locura. Por otro lado, cayeron 4 implicados al usurpar un lote en Mado. Esto fue hoy. Hubo motores secuestrados, celulares, bueno, muchísimas cosas. La policía evitó la usurpación en Mado, detuvo a 4 involucrados, secuestró vehículos, celulares claves para investigar si hubo organizaciones detrás. La policía entonces desactivó un intento de usurpación en un lote de grandes dimensiones ubicado en el kilómetro 12 de Mado. Además, se secuestraron motocicletas, una camioneta Toyota Hilux, que bueno, aparentemente era el que organizaba dichas usurpaciones. Muy raro todo esto, ¿no? Acá hay mucha, como que le faltan muchas fotos. Bueno, y por el lunes por la mañana la policía detuvo a 4 involucrados en el casco urbano de Mado, secuestró una camioneta Hilux vinculada a la maniobra, y bueno, y están investigando a ver si no hay un poder político detrás que incentivaba estas usurpaciones, como pasan en muchos lugares. Entiendo que en algunos lugares la usurpación natural de espacios verdes fue llevando a que se creen determinados barrios, como pasa en San Vicente y en otros puntos de la provincia. Pero son cosas que se iban dando de a poco, es decir, llegaba una persona, posteriormente tenía un hijo o venía un familiar y esto se iba ampliando de a poco. Pero cuando las usurpaciones son masivas es porque hay alguien que está detrás organizando dichas usurpaciones. Y eso involucra a todo un sistema judicial, a todo un sistema policial, al ejecutivo y legislativo de cada municipio de la provincia para intervenir, para darle soluciones a las personas que requieren un espacio para vivir y todo un proceso que empieza a generarse de manera muy polémica. En la provincia de Misiones esto es casi una constante, lamentablemente. Por otro lado, en Posadas, un botón antipánico, la policía detuvo a su hijo que ingresó en la madrugada a su casa, un vecino de 72 años, activó el botón de pánico al escuchar ruidos en su casa. Su hijo con prohibición de acercamiento fue detenido junto a su pareja. Ambos, los vecinos también colaboraron. Esto es en el Nuevo Amanecer, en Posadas, en donde, bueno, terminó la detención de este progenitor. Una prohibición de acercamiento vigente por hechos de violencia es lo que lo retenía y el adulto mayor activó el botón antipánico al escuchar los ruidos. La policía llegó rápidamente y al llegar al domicilio pudieron constatar de que este joven que tenía este orden de alejamiento, Ernesto Daniel de 40 años, estaba junto con Virginia de 35 años, que habían ingresado a la propiedad de este hombre sin permiso, incumpliendo la orden de la justicia, por lo que, bueno, fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades para que, bueno, se evalúe su situación. Robó 8 millones de un local de Posadas y cayó detenido tras volver a trabajar. Este es un empleado infiel, una cosa increíble. La policía detuvo a un empleado que robó 7.275.000 durante un allanamiento. Encontraron este dinero en su casa. 8 millones en total había robado un comercio que está ubicado sobre la calle Bolívar, en pleno centro de Posadas. Se había hecho un análisis de las cámaras para determinar quién era la persona que había robado el dinero, porque estaba ahí junto con otros cómplices, pero bueno, todavía esto está en investigación. El lunes una trabajadora denunció la desaparición del dinero, estaba oculto entre las mercaderías del depósito, esto es en calle Bolívar al 1911, se dio aviso a la efectivo de la comisaría primera que el dinero estaba escondido y cuando revisaron las cámaras encontraron de que Nahuel de 36 años es que el que había tomado el dinero y lo había escondido para posteriormente, supongo, llevarlo, ¿no? En la requisa se encontró 7.275.000 pesos entre billetes de 20, 10.000, 2.000 y 1.000 pesos, que estaba escondido en una de las habitaciones y lógicamente la única persona que había ingresado era él. Tremendo.
Choque en plena ruta 12 dejó una herida y movilizó a un fuerte operativo en Capiobí. Una mujer terminó hospitalizada en un choque entre dos autos en ruta 12. Una mujer fue derivada al Madariaga para estudios y se investiga la mecánica del siniestro. Muchos accidentes de tránsito. Es una constante. Acá parece como que un día sí, un día también, ¿no? Increíble. Esto me encantó. Alem avanza con la iluminación LED en Ruta Provincial 4 para mejorar la seguridad y reducir el consumo energético. En realidad creo que son luces OLED, son muy parecidas a las que se están colocando ahora en 2 de mayo, no sé si ustedes vieron, pero en gran parte del municipio, gracias a la cooperativa, el municipio y demás, se instalaron nuevas luminarias. Bueno, esto se está incorporando en todas partes, lindas luminarias realmente, que reemplazan las halógenas que en cierta manera no eran tan eficientes y consumían bastante energía. El intendente Matías Sebey destacó la importancia de este plan, que es un plan de compromiso transparentar el servicio de alumbrado público, sobre todo en esta autovía, para reforzar la seguridad para quienes transitan allí. Nuestro objetivo es llegar al 100% de luminarias LED en Alem. Y no es una, digamos, no es una meta imposible, ¿eh? Fíjese, acá vemos las luces LED sobre la avenida y a los costados las viejas halógenas de amarillas. Las halógenas amarillas se habían puesto porque ahuyentaban a los insectos. O sea, las amarillas, las blancas atraen los insectos. Pero estas puntualmente, las LED, no. Lo cual es curioso, en principio. Se descompensó el volante y chocó una casilla del puente internacional. Un hombre fue asignado de urgencia. Un automovilista de 58 años se descompensó y chocó contra una casilla en el puente internacional. Fue asistido y trasladado para estudios médicos. Un automovilista de 58 años de urgencia fue asistido mientras manejaba en el sector de egreso del puente internacional. Impacta la casilla número 6. Fue a las 9:15 de ayer cuando se descompensó de manera repentina y había, bueno, tenido un accidente cerebrovascular mientras que era trasladado posteriormente al SAMIC para que sea atendido de manera urgente. Bueno, el hombre se descompensó. Acá dice casilla 7, no casilla 6, ¿eh? La 6 está un poco más a la derecha. Pero bueno, la llegó a mover. Por suerte nadie resultó herido y este hombre aparentemente se recupera favorablemente. Viaja Milei a Washington para el sorteo del Mundial 2026 y avanza el acuerdo comercial con Trump. Esto es algo muy raro porque, bueno, recordemos que el Mundial se va a dividir, principalmente es Estados Unidos el encargado de, a ver si me pongo un poco más grande, porque si no hay mucho espacio ahí, claro, hay mucho espacio en blanco. El Mundial se iba a hacer en Estados Unidos, pero aparentemente, bueno, aparentemente no, es así, se va a dividir entre Canadá y México, o sea, van a ser los 3 países anfitriones de este Mundial del Fútbol 2026. Y Donald Trump dijo, le voy a invitar a Milei a que venga al sorteo, porque pintó, porque, a ver, Donald Trump fue invitado, o sea, fue uno de los que va a estar en el sorteo de qué países son los que se van a enfrentar, etcétera, etcétera. Y dijeron, ¿por qué no llamar al presidente del último país campeón del mundo, ya que es mi amigo? Y venga, Milei, vamos, vamos y vamos. Para mí es curioso. Bueno, viaja para este proceso. Obviamente, Milei no va a viajar solamente para esto, va para terminar un montón de negocios que tiene, que eso es básicamente lo que establece la constitución que tiene que hacer el presidente de la nación. Entonces mucha gente dice, el presidente viaja mucho. A ver, es lo que dice la constitución que tiene que hacer, ¿no? Y de paso, tratar de definir las cuestiones de letras chicas de lo que son los trabajos que ya los diplomáticos y funcionarios de ambas naciones habían coordinado y que solamente faltaría el gancho de los presidentes, aprovechando el viaje se terminan un montón de negociaciones donde, bueno, lógicamente van a haber muchos acuerdos de exportaciones, inversiones y demás. Esto, a ver, el embajador argentino de Estados Unidos, Alec Oxenford, defendió públicamente el avance de los acuerdos, cuestionó con dureza las críticas, no entiendo cómo no la ven como una mala noticia, la verdad. Oxenford también señaló que las provincias productoras de carne serían algunas de las más beneficiadas por los cambios previstos dentro de los productos argentinos que ingresen al mercado estadounidense. Es una lástima que la provincia de Buenos Aires no esté particularmente bien. Pero bueno, Santa Fe, Misiones y otras provincias que ofrecen carnes para exportación van a tener, primero, prioridad de compra para poder ingresar a Estados Unidos
Y lo más importante es que van a tener cero retenciones, o sea, van a tener gran ingreso económico los productores. Y principalmente quienes ven con buenos ojos el tema de la yerba, del té y de la madera. O sea, hoy por hoy no sé si hay muchos productores que están dispuestos a exportar madera, pues no pueden ni cubrir el mercado interno. Pero si pudieran hacerlo, la madera, por ejemplo, que se utiliza muchísimo en la construcción en Estados Unidos, tendría un ingreso, pero puertas abiertas en Estados Unidos. Prácticamente todas las producciones misioneras entrarían a Estados Unidos sin ningún inconveniente. Sin ningún inconveniente. Serían prioritarias. Porque claro, al retener, al quitarle toda la parte tributaria y al permitirle ingresar de manera prioritaria, le da un acceso fundamental. El té, prácticamente el 90% de nuestro té se exporta a Estados Unidos. Y lo mismo pasa con, como le decía, con la madera y con otras producciones menores, como incluso también la espalta y otros productos que por ahí no son tan conocidos ni tan tradicionales, pero que tiene una salida económica fundamental con estos acuerdos que, más allá de que ya nación y provincia, incluso en la gestión de Alberto Fernández, se le había quitado las retenciones, lo que hay ahora es una prioridad de los productos argentinos. A eso es lo que voy, ¿no? Porque por ahí, en materia de té, por ejemplo, se prioriza, eh, qué sé yo, eh, África u otras regiones asiáticas. Bueno, ahora será primero Argentina. Entonces, aunque haya poca producción y aunque haya precio desfavorable en materia local, al exportarlo va a ser prioridad el té argentino al de, qué sé yo, otras zonas como el de Kenia o qué sé yo. Van a decir, no, primero Argentina, y eso también nos da la posibilidad de abrirnos a un mercado. No va a ser inmediatamente este año, ¿eh? Yo creo que va a ser para el 2026. Este año todavía estamos con algunas limitaciones. Veremos qué va a ser. Bueno, esto es lo que habíamos charlado del INIM, que ya lo habíamos compartido. Carrera y cinchada de tractores en la fiesta provincial de la mandioca y el horticultor en Gobernador Roca. Entre múltiples actividades hay un programa de lo que vendría a ser esta edición 2026, así lo acomodo un poquito mejor. Me acomodo yo un poquito mejor. En donde, bueno, ahí en Gobernador Roca hay varios atractivos, más espectadores que nunca. La primera se realizará con acoplado en reversa en el circuito con obstáculo. Las participaciones son individuales y el ganador que realiza el recorrido más perfecto con el menor tiempo posible se llevará varios premios. Acá vemos las hinchadas, ¿no? Con los tractores de los 70 ahí empujando, ¿no? Estirando, una cosa increíble. Para la hinchada de tractores, cada participante pone condiciones de su máquina. A partir del sorteo se determinarán quiénes se enfrentan. Claro, tienen que ser tractores más o menos en iguales condiciones. Y cada uno, bueno, de su lado. Los tractores se dan por eliminados directo hasta que, bueno, llegue el final el tractor más poderoso. Y esta fiesta provincial del cultivo de la mandioca y la horticultor se desarrolla los días sábado 22 y domingo 23 de noviembre en el Polideportivo Municipal y los circuitos preparados para cada actividad, ¿no? La carrera con carreta es la que más me gusta, es la que más me gusta, me encanta. No sé si tenía un video por acá, no, no lo tengo, pero bueno, ahí estamos. Mason Ferguson. Bueno, y tenemos más noticias por aquí. Acá está, destituyeron a la jueza McIntosh por el escándalo del caso de Maradona. A ver si lo acomodo un poquito mejor. Ahí está. Así lo resolvió el martes el jurado de enjuiciamiento del cargo a cargo del jury, que determinó por unanimidad el contenido de irregularidad y la participación de este documental durante el juicio por la muerte del campeón del mundo. Recordemos que ella había firmado como un convenio, no sé muy bien cómo fue la historia, con Netflix o no sé qué productora, para hacer un documental de la jueza de cómo llevaba el caso de Maradona por detrás digamos que era como un detrás de cámara del juicio, ¿no? Y la idea era sacar dentro de unos cuantos meses, una vez finalizado el juicio, este documental de la jueza. La idea en principio estaba buena, pero claro, lo tomaron los familiares como una tomada de pelo y en cierto sentido tienen razón. O sea, acá hay una vida de uno de los astros del deporte más grande del mundo y ella quería llevarse todas las atribuciones con un arreglo económico que excede sus funciones. Entonces se la destituyó y básicamente que se la arregle en el sector privado si tanto le gusta. 6 audiencias del debate con el jurado de enjuiciamiento a cargo del jury a Julieta McIntosh,
resolvió por unanimidad con 11 votos destituirla como jueza por las irregularidades durante el juicio de la muerte de Maradona. También prohibió volver a ocupar algún cargo judicial y la magistrada no estuvo presente en la audiencia antes de escuchar el fallo. O sea, para ella estaba copadísima la idea, ¿no? Porque tenía cámaras que le seguían y todo lo demás. Bueno, la situación se complicó bastante con ella durante el proceso. Y por última, Córdoba se quedó sin freno y chocó contra un colectivo y liberó 23 vacas, las que todas salieron corriendo. Esto ocurrió en la altura de La Falda. No hubo heridos, pero el ganado sí protagonizó una Esse camion. Puta, ele não. Tenemos Las puertas no se te metan adentro, ¿eh? Sí. Bueno, el hombre filmó como pudo, ¿no? Y mientras iba mirando, iba filmando, y claro, filmó más el piso que las vacas, pero me pareció maravilloso. Esto me pareció maravilloso, las vacas acá corriendo por toda la calle, y ellas escapan, qué sé yo. No sacrificaron ninguna vaca, ¿eh? Esto es importante. En otros lugares, qué sé yo, la gente, no sé, oportunista, va y sacrifica las vacas, es una sangría, una carnicería, vienen entre 60 con machete, con hache, le pegan como si fuesen animales, les cortan todo, le llevan los pedazos encima y se bañan en sangre y festejan todavía. No, acá las agarraron todas las vacas, las acercaron, vino otro camión, las subió. Igual van al matadero, evidentemente, ¿no? Pero por lo menos la gente más civilizada. Y inició una carnicería en el medio de la calle, ¿no? En La Falda, en Córdoba. 23 vacas en total fueron recuperadas de este hecho que... La vida, sí, algunas fallecieron, ¿no? Ahí, evidentemente. Tremendo, tremendo, tremendo. El camión venía de La Rioja, ¿no? Y los vehículos fueron afectados. Aparentemente tuvo un problema ahí en un semáforo. Uno de los vehículos fue una camioneta que estaba ahí. Había un colectivo de 2 pisos, creo que también fue afectado. Pero bueno, varios otros accidentes más también, mostrando un poco lo que fueron en otros lugares los hechos. Muchísimos accidentes, muchísimos accidentes. La cuestión es que, bueno, se quedó sin freno, chocó contra un colectivo y terminó liberando 23 vacas. Por suerte no hubo nadie fallecido ni herido de gravedad. Y sí, 2 o 3 vacas creo que fallecieron por el vuelco y las demás 23 fueron recuperadas en el día. Bien, señoras y señores, nos vamos. Nos encontramos mañana. Creo que hay sesión de Consejo Deliberante a las 18:30. Brevemente, creo que hay muchas cuestiones que pasan a comisión. Pero son muy interesantes los temas para mañana. Así que le invito a que queden en sintonía y que observen la transmisión en directo a través de nuestro canal de YouTube y también a través de las pantallas de Canal 100 de la sesión del Honorable Consejo Deliberante, o el Consejo Deliberante. Creo que el término honorable fue eliminado con la Carta Orgánica. Y lógicamente los invitamos a que queden en sintonía de Canal 100 para que se sigan informando, para que se sigan actualizando, también pasándola bien con nuestro canal de la cooperativa. Y lógicamente puedan anotar este número que aparece en pantalla, 3755 65 18 22, para que nos escriban, nos manden mensajes y nos informen de lo que pasa en su barrio o en su localidad, dependiendo de dónde nos estén observando. Que tengan una buena semana. Nos encontramos mañana a las 18:30 y el viernes a las 20, aquí también por las pantallas de Canal 100. Y si no, la repetición del programa del viernes el sábado también a las 20. Ahora sí, que tengan un excelente final de jornada. Chau, chau.